Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Imanol Carrera Turrillo, portavoz del sindicato LAB en Navarra. Bienvenido. Gabón, muy buenas noches. Gabón, gusto y buenas noches a todos y a todas. Bueno, LAB cumple 50 años, nada más y nada menos. Lo van a celebrar el próximo 1 de mayo con una manifestación y un acto en el pabellón Anaitasuna. ¿Cómo ha cambiado el sindicalismo en todo este tiempo? Bueno, hay que decir que hace 50 años el sindicalismo, el panorama sindical era desolador, era aburrido, había cierto pesimismo también y creo que en ese contexto nació el sindicato LAB, ¿no? Con toda la ambición del mundo y con una vocación de avanzar y de conseguir mejoras, ¿no? Yo creo que todavía esa ambición es muy necesaria, es apremiante, es urgente, tiene que palparse y un poco con ese ánimo y con esa ilusión afrontamos a día de hoy los retos que se nos plantean, que son grandes, que en ocasiones y vistas las circunstancias están siendo inéditos y necesitan de cierta determinación. En ese contexto nace el sindicalismo diferente que representa el sindicato LAB y eso es lo que vamos a celebrar el 1 de mayo aquí en Pamplona. ¿Se mantienen los mismos objetivos que hace 50 años? Para nosotros sí, y además es una oportunidad para reafirmarnos en esos principios. Son unos principios, como decía, que ilusionaron a nuevas generaciones y que a día de hoy, viendo la evolución del sindicato LAB entre los jóvenes, entre la juventud de nuestro territorio, continúan vigentes y muy necesarias, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que estamos ante la posibilidad de abordar esos retos con ilusión y conseguir cambios profundos que hasta ahora no conocíamos. Ese es el reto, esa es la voluntad y en ese sentido estamos trabajando. ¿Qué cuestiones ilusionaban en su momento y qué os sigue ilusionando hoy? Bueno, yo creo que el sindicalismo durante muchas décadas necesitaba de poder ganarse el pan. La gente tenía que salir a la calle y a pelear por lo que le corresponde, ¿no? Fruto de esas grandes luchas, de esas victorias, hemos tenido en la actualidad muchos derechos, reconocimiento de condiciones que posibilitan una vida digna, pero en las últimas décadas hemos visto que ya no es posible mantener ese nivel y que tenemos que volver a activarnos, a luchar, a responder al individualismo en las relaciones laborales que se están imperando, a esa falta de hablar con el compañero y la compañera, de actuar de manera colectiva, ¿no? Yo creo que esa necesidad que es palpable, que la siente la gente, es la que nos está pidiendo al sindicalismo una intervención más directa. Ese es el sindicalismo diferente que representa LAB, esa es la alternativa que estamos ofreciendo a los distintos colectivos en las empresas navarras y bueno, vista la evolución y los resultados sindicales que estamos obteniendo en este territorio, pues nos está premiando la gente, ¿no? Tenemos el apoyo de la clase trabajadora navarra para de verdad ser diferente al sindicalismo tradicional o al sindicalismo que en los últimos años no está siendo capaz de conseguir grandes cambios. Ese es el reto y yo creo que estamos acertando en ese sentido. Vamos a hablar enseguida de todo esto, pero esa sensación que en parte de la sociedad existe, con que los sindicatos han dejado de perder, han perdido el pulso de la calle. Cuando hay problemas, antes uno acudía a los sindicatos, había huelgas, había movilizaciones, ahora la movilización que vemos mayoritaria es la del 1 de mayo y poco más. ¿No están las cosas como para huelgas generales, como para hacer otro planteamiento? Bueno, yo diría que hay dos modelos sindicales en este territorio en Navarra. Un modelo sindical que apuesta por centrarse en los intereses corporativos, por llegar a acuerdos a pesar de que esos acuerdos sean insuficientes o que los bloquea la patronal, los empresarios y no se consiguen avances, y un sindicalismo mucho más combativo, que pelea en la calle, que se activa y que se organiza, ¿no? Yo quiero decir que con la crisis del 2008 aquí se dieron una sucesión de huelgas generales, no sé si fueron 6 o 7, estoy hablando de memoria, que
posibilitaron hacer frente a los recortes y que posibilitaron ver una alternativa. El grado de movilización que se vio aquí era comparable a otros países de Europa, y eso lo hicimos aquí en Navarra, ¿no? Yo creo que es importante darle esa valía al sindicalismo. Mucha gente se quiere circunscribir solo al 1 de mayo, pero estamos todos los días movilizándonos en los centros de trabajo y con movilizaciones semanales que reúnen a decenas de trabajadores y trabajadoras. Es decir, no hay una desactivación, o la gente no está en términos pasivos, está muy activada, y yo creo que en Navarra somos un gran ejemplo de esa activación sindical y el grado de las huelgas. Y en relación a esto, pues bueno, se suele decir, ¿no?, el número de huelgas que realizas tiene una traducción en el número y en la calidad de derechos que consigues y que logras a futuro, ¿no? Yo creo que eso también lo percibimos, por eso las condiciones y las relaciones laborales en Navarra, si las comparamos con otros puntos del Estado español, son mucho mejores aquí. Por eso nosotros desde el LAB, desde una perspectiva soberanista, reivindicamos decidir aquí cuáles tienen que ser nuestras condiciones de vida y de trabajo, porque sabemos que con la correlación de fuerzas actual, con la fuerza que tiene la gente navarra, es posible construir unas condiciones mucho mejores. Y ya para acabar en relación a este asunto, no hay nada más que ver la evolución descendente del apoyo social que tienen UGT y comisiones obreras, y el sindicalismo alternativo, en este caso el que representa también el sindicato LAB, está en una perspectiva ascendente. Comisiones obreras y UGT han perdido esa mayoría que ostentaban en Navarra, ya no ostentan el 50%, están en el 48%, y nosotros y nosotras vamos en un ascenso, y el sindicalismo alternativo ya se puede plantear en términos del 40%. Es decir, se está produciendo también en el ámbito sindical un cambio, porque así lo está decidiendo la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Pero, Imanol, en cualquier caso, Navarra ha cerrado 2023 con 6.810 representantes sindicales. Es una cifra récord en la comunidad. UGT tiene 1.665, sigue primero, con 50 delegados sobre comisiones y 113 sobre ELA. Han cambiado las cosas, pero este listado sigue estando ahí. Eso es, ¿no? Es una tendencia que se está dando. Para nosotros y nosotras era algo impensable, ¿no? Algunos decían era impensable sacar de las principales instituciones navarras a UPN, y se consiguió, y creo que arrebatar esa mayoría, o sea, que pierdan esa mayoría UGT y comisiones, está ahí. LAB llega en este momento, en un momento muy dulce, lo decimos con toda la humildad. Todavía somos el cuarto sindicato en Navarra, pero somos un sindicato que es determinante, que somos generosos y que nuestra manera de activarnos, de organizarnos, de pelear, hace que seamos muy necesarios y necesarias en las luchas sindicales que se dan en Navarra. Hemos sido determinantes en el campo navarro, con el último convenio agropecuario que ha firmado el sindicato LAB y que recoge el descanso semanal que no se recogía, de 48 horas seguidas, otro tipo de cuestiones. Estamos a punto de ser en el campo navarro la primera fuerza, en votos ya lo somos, nos faltan 4 o 5 delegados y delegadas. Somos la primera fuerza que arrasó las elecciones en la administración en intervención social, que se encarga del cuidado de menores, que se encarga de la atención a las mujeres maltratadas. Tenemos, como decíamos, en residencias un papel fundamental en la lucha que se está llevando a cabo para conseguir el primer convenio en Navarra y que dignifique las condiciones de trabajadoras que están en unas condiciones de miseria. Es decir, somos fundamentales, y muchas veces, y esto lo decimos desde el sindicato LAB, el objetivo no es crecer. LAB crecer está creciendo, pero el objetivo es conseguir cambios que perciba la gente, conseguir alternativas que solucionen sus preocupaciones y sus necesidades, y en eso hacemos una valoración muy positiva. Y Imanol, pero claro, me estás hablando de lucha, me estás hablando de batalla, y esto se está planteando en un momento en el que Navarra es la comunidad con mayor calidad de vida, con una tasa de empleo de las más bajas del país, con una serie de cuestiones y de datos que ponen a Navarra por delante de la situación de otras comunidades. Es complicado mantener también ese discurso cuando en Navarra no se está tan mal. La gente lo va a entender, el paro desciende, pero sin embargo los datos, analizando los datos, el empleo no garantiza unos ingresos suficientes en Navarra para tener unas condiciones de vida dignas, para responder a las preocupaciones y necesidades de la gente. Esa es la realidad. El paro desciende, pero que en Navarra
el empleo no garantice una vida digna es algo que desde un punto de vista social y democrático tendremos que valorar. Por eso decía, aquí hay dos cuestiones en las que afrontar. La ambición permite afrontar los retos y avanzar, y la autocomplacencia permite una satisfacción en los actos propios que no te dejan ir más allá. Nosotros hemos sido muy críticos con la presidenta María Chivite, con el Gobierno de Navarra, con UGT, con Comisiones Obreras y con la CEN, por su posición de autocomplacencia. La reforma laboral ha tocado techo en Navarra, no posibilita avanzar. Y voy a dar unos datos. Los últimos datos de desempleo de marzo sitúan que el número de contratos desciende y del número de contratos firmados el 77% son de carácter temporal. Algunos hacen una lectura positiva de esos datos, nosotros no. No, pero habrá que ver por qué son temporales. Efectivamente. Habrá que ver en qué sectores y por qué se contrata a esas personas así. Nosotros lo que decimos es que 1 de cada 2 personas en Navarra, sus ingresos no alcanzan los 1.400 euros brutos. Yo creo que estaremos de acuerdo que cualquier persona que no alcance 1.400 euros brutos llega muy justito a las necesidades de la vida. Una de las preocupaciones fundamentales es la vivienda en Navarra. El precio de la vivienda libre en Navarra se ha incrementado el metro cuadrado en un 20%. El dinero que se dedica al alquiler ha subido 135 euros y por lo tanto supone el 46% del salario que hay que dedicar a la vivienda, cuando recomiendan que no supere nunca el 30%. Estos son datos reales que publicamos hace un par de semanas desde el sindicato LAB analizando las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad navarra. Y esta es la realidad. El 38% de los pensionistas y de las pensionistas cobran 1.134 euros o menos, y el 53% de esas personas son mujeres. 2.100 mujeres se han incorporado en los últimos años al mercado laboral a pesar de tener la carga de la responsabilidad de los cuidados de sus casas. Y el mercado laboral que se han encontrado es totalmente precario. 2 de cada 3 contrato parcial y el 60% contrato temporal. Es decir, todavía hay quien nos puede decir la situación en Navarra es buena, autocomplacencia, nos conformamos con esto. Nosotros y nosotros decimos que no, que hay que avanzar y sobre todo lo decimos porque la gente nos está pidiendo soluciones, cambios en las políticas públicas, cambios profundos que de verdad se aborden y que les den solución a su día a día. Por eso decía que hay 2 maneras de ver la cuestión, pero nosotros con datos hacemos análisis rigurosos y siempre decimos ambición frente a la autocomplacencia. Claro, pero habrá sectores en los que esa ambición se pueda llegar a cumplir y otros que no. Al final esto de lo que estamos hablando es de que las empresas paguen más a sus trabajadores por el mismo trabajo. Efectivamente. Habrá empresas que puedan hacerlo y habrá empresas que no. Que las empresas repartan la riqueza que generamos los trabajadores y trabajadoras. Yo voy a poner un ejemplo. Llevan 3 años las trabajadoras de residencias movilizándose con huelgas. Su salario supera muy poquito los 1.000 euros. El Gobierno de Navarra financia a las residencias. Las empresas, los empresarios que gestionan y que hacen negocio con las residencias no están dispuestos a desbloquear el convenio. Nosotros, con la experiencia acumulada que tenemos, sabemos que si este fuera un sector en el que la mayoría fueran hombres, se habría desatascado. ¿Cuál es la razón? Porque los empresarios navarros y el Gobierno de Navarra no consiguen desbloquear una situación que es lamentable, que es inaceptable en términos democráticos. Y nadie nos puede explicar por qué no se suben los salarios cuando las empresas están haciendo negocio y están obteniendo beneficios gestionando las residencias navarras. Esto hay que abordarlo y no podemos tener, como decíamos, posiciones autocomplacientes que hagan que las trabajadoras continúen más años con esos salarios. Es inaceptable y por eso hay que asumir la realidad. Los trabajadores y trabajadoras aportamos 5 veces más a la Hacienda Foral Navarra que las empresas. Es decir, vamos a hacer un ejercicio sincero y también de responsabilidad e interpelación a los empresarios para decirles: tenéis que repartir la riqueza, tenéis que distribuirla y garantizar salarios mínimos, porque lo contrario no garantiza un futuro en Navarra y nos empobrece como territorio y como población. Y creo que falta esa interpelación a los empresarios. Al hablar de autocomplacencia, de conformismo, has citado a UGT, Comisiones Obreras, en fin. ¿Por qué no participa LAB en el Consejo de Diálogo Social? Bueno, yo tengo que decir que LAB participa en los órganos de participación institucional.
Y además lo hacemos... O sea, ahí está el Gobierno, está UGT, está Comisiones, está también la Confederación Empresarial. Eso, sí. Te lo explico. Participamos en los marcos de participación institucional en los que entendemos que nuestras reivindicaciones y las propuestas que ponemos encima de la mesa pueden tener cierto recorrido o ser escuchadas. De hecho, estamos en una participación institucional que antes de 2015 se nos denegaba. En comparación con el marco europeo, determinados sindicatos, entre ellos LAB, estábamos excluidos, porque así lo decidía el gobierno de UPN, de los marcos de participación institucional. Cuando por suerte UPN abandona las instituciones, porque así lo decide la sociedad navarra, tenemos reconocidos ya nuestros derechos para poder participar. El órgano en el que no participamos es el Tribunal Laboral, uno de ellos, porque Comisiones Obreras, UGT y la CEN nos impiden participar en ese órgano. El Tribunal Laboral de Navarra, que está financiado por el Gobierno de Navarra, impide que nosotros podamos participar, y luego no participamos por una posición política en el Consejo del Diálogo Social. Lo voy a explicar muy claro. Ahora, en este contexto que describíamos antes, el Gobierno está trabajando en el nuevo plan de empleo, en el marco del diálogo social. Nosotros lo que le decimos al Gobierno de María Chivite es que está apostando por un marco que nosotros entendemos que son de las élites, que está limitado y que sobre todo en contenidos cuenta con el veto de los empresarios. A nosotros nos consta que en esa mesa es imposible avalar de un salario mínimo en Navarra que sea aceptable y que garantice una vida digna, que es imposible hablar de la reducción de la jornada de trabajo. Dos cuestiones estas que son de interés y prioridad para los ciudadanos y ciudadanas navarras. Y los empresarios y las empresarias dicen, de fiscalidad tampoco. Tenemos 8 puntos menos de presión fiscal si comparamos con Europa. Como decíamos, hacemos una aportación a los trabajadores 5 veces más que las empresas. El Gobierno renuncia con las últimas medidas tributarias a recaudar casi 2.000 millones de euros más para dedicarlos al bienestar, a los servicios privados. Y lo que dicen los empresarios navarros es que lo único de lo que se puede hablar es de absentismo, cuando 7 trabajadores llevamos que han fallecido por muertes laborales en Navarra. Nos dice que no se puede hablar de subida salarial, pero que hay que recortar la renta garantizada, y nos dicen que sus únicas prioridades son el tren de alta velocidad, el canal de Navarra y los vuelos a Madrid. Nosotros entendemos que la posición de los empresarios navarros en este momento no está a la altura, que en cierta manera es reaccionaria y que impide a Navarra avanzar y impide a Navarra garantizar el bienestar y el futuro que necesitamos. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y hay algunos que dicen, bueno, ya sabemos que la patronal la hace así, pero bueno, tendremos que estar. Entonces decimos, en algo en el que en la práctica no se puede conseguir nada, no vamos a estar. Nosotros pedimos marcos efectivos, amplios y estratégicos que aborden los retos que tiene la sociedad navarra. Yo creo que con esta explicación la gente entiende muy bien por qué algunos quieren estar a pesar de que no se consigue nada, de que no es posible ningún acuerdo más allá de los intereses corporativos que tengan, y por qué otros y otras decidimos estar en los marcos que efectivamente son efectivos y sobre todo también en la calle y en los centros de trabajo. Por eso representamos un sindicalismo diferente. ¿Dónde entonces ejercemos el diálogo? Diálogo hay mucho, por ejemplo, en el marco del Servicio Navarro de Empleo. Discúlpame, sí. se consideró en su momento retomar el Consejo de Diálogo Social, se propuso en su momento crear 3 mesas, hablaban de una mesa de trabajo sobre relaciones laborales, lo que estás hablando, negociación colectiva, también ha salido ya en esta entrevista, y sobre la coordinación con el Instituto de Salud Pública Laboral y el plan de empleo, el impulso. ¿En qué otro foro consideráis que se tiene que hablar de todo esto? Nosotros consideramos, por ejemplo, el plan de empleo va a recoger salud laboral. Nosotros planteamos una pregunta sincera y abierta y clara. En el Consejo de Salud Laboral de Navarra habría que abordar las medidas y el plan estratégico, así lo recogen sus estatutos, para abordar la siniestralidad en Navarra. Inexplicablemente, el Gobierno, UGT y Comisiones Obreras con la CEN duplican un órgano y dicen, bueno, lo que habría que hablar aquí, se puede seguir hablando aquí, pero también lo vamos a hablar en la otra mesa. LAB consiguió en el Servicio Navarro de Empleo que las políticas activas, que también se recogen en ese plan de empleo de Navarra, se negocien y se aborden en el Servicio Navarro de Empleo y no en la mesa del diálogo social. ¿Por qué estamos duplicando los marcos? Pues hay una razón, y es que si hablamos de salud laboral, en el marco de salud laboral, el delegado territorial de prevención, por el que reciben 400.000 euros UGT, Comisiones Obreras y la CEN,
no saldría o no sale o cuenta con contestación, y en el diálogo social lo acuerdan. Entonces, nosotros lo que le trasladamos a la gente es decir, hay que hablar, y nosotros hemos abordado, estamos en el Servicio Navarro de Empleo, estamos en el Consejo de Salud Pública y Laboral de Navarra, hacemos aportaciones, y es más, cuando participamos y no nos gustan nuestras aportaciones, los empresarios navarros y UGT intentaron que el gobierno vetara nuestra presencia en el Servicio Navarro de Empleo. Por eso digo que nuestra presencia es muy necesaria, es incómoda y es determinante. Y desde el sindicato LAB vamos a seguir participando en los marcos de participación institucional que posibiliten de verdad que nuestras propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta. Y por tanto también estamos en el foro de industria al albur de la ley que quiere plantear el gobierno. Por cierto, al gobierno le hago una interpelación desde aquí para que de verdad no solo tenga en cuenta las propuestas que hacen los empresarios y empresarias, sino que se garanticen también las demandas que estamos haciendo los sindicatos en ese marco. Por eso digo, las contradicciones se ven ahí, se ven hablando, se ven dialogando, y creo que la AP está a la altura de las circunstancias, y es más, en cierta manera estamos condicionando ese pulso institucional que para nosotros es necesario. ¿Está la AP en contra del tren de alta velocidad? Has dicho que dentro del propio Consejo de Diálogo Social hay 3 apuestas, una de ellas es el tren. Nosotros estamos en contra del tren de alta velocidad y apostamos porque Navarra haga una apuesta por un tren social en el que se aborde la movilidad, la vertebración del territorio y la cohesión social. Aquí parece que a algunos y algunas solo les interesa el tren de alta velocidad si consiste en hacer obras faraónicas en las que se facturen millones de euros. Yo soy joven, pero tengo una sensación que llevo toda la vida escuchando el tren de alta velocidad y nunca se ve, ¿no? Yo creo que estamos despilfarrando dinero, no estamos teniendo en cuenta el territorio y los recursos, y vista la situación que hemos descrito anteriormente, hay que hacer una apuesta sincera por el territorio, por lo que piden los pueblos, ¿no? Yo creo que Sacana se está movilizando en este sentido con respecto al tren de alta velocidad, en contra del tren de alta velocidad, y planteando alternativas que van a limitar y que van a imposibilitar que se despilfarre más dinero y que de verdad respondan a las necesidades de la sociedad, de la gente y también del tejido productivo. Por eso digo que hay que abordar un debate sincero. Y a mí me parece muchas veces que los grandes titulares en contra a favor perjudican a la sociedad navarra, y eso es en parte el esquema que utiliza no solo la derecha sino también los empresarios. Pero bueno, muchas empresas llegan también a Navarra en función de las posibilidades de movilidad, de las posibilidades de conexión, y ahora mismo Navarra por tren, por avión y por carretera no tiene las mejores infraestructuras. Por supuesto hay que abordar. ¿Y qué hacemos entonces? Pues hay que abordar una transición, porque además esto exige debates de futuro y retos que son importantes. Por eso digo, hay algunos que solo se quieren limitar en el corto y no ver mucho más allá, y hay que ver un debate que es imprescindible. Yo creo que Navarra tiene que vertebrar el territorio, la movilidad es fundamental en eso, tiene que garantizar que el tejido productivo se desarrolla en condiciones, y ese debate hay que abordarlo. Pero estamos hablando de conectar Navarra con el resto del país, con el sur de Europa, estamos hablando de eso, no estamos hablando de conectar Tafalla, Buñuel y efectivamente, Alsasua. Y para ello no es necesario el tren de alta velocidad. No lo dice el sindicato LAP, lo están diciendo... ¿Para conectar con la red de tren de alta velocidad del país? Efectivamente, lo están diciendo organizaciones de ámbito europeo. Y desde el Estado de francés muchas veces han venido críticas en ese sentido. Es decir, hay que abordar las posibilidades que hay de conectar. Si no se construye, Navarra se va a quedar fuera. Estoy planteando que no, y estoy planteando en qué términos se tienen que dar. Se tienen que dar en esos términos, y se tienen que abordar en unos términos en el que posibiliten, como decíamos, el empleo, el desarrollo del tejido industrial y las posibilidades que tenemos con territorio, no solo en Navarra, sino con las comunidades limítrofes y con la conexión con Europa. Pero es que eso nadie lo está negando y lo estamos planteando con detenimiento. Pero si frente a ello lo que se nos tiene que decir es despilfarro de dinero, una imposición, y que responda solo a los intereses de unos pocos, no. Por eso decimos que es importante tener alternativas y afrontar la transición ecológica y la transición digital y las transiciones que tenemos por delante para los grandes futuros con debates amplios
y estratégicos, y sobre todo también que tengan en cuenta la opinión de los que defienden alternativas y consideran las mejores opciones. En ese sentido lo planteamos. Has citado 3 cosas, ampliar más vuelos, el tren de alta velocidad y el canal de Navarra. ¿Cómo ve el sindicato las obras del canal? Pues efectivamente, en esto también lo volvemos a plantear. ¿A favor o en contra? No se ha hecho un debate, es que no hay un debate, no sabemos lo que están pidiendo en el campo navarro y las necesidades que hay. Nosotros, cuando nos hemos reunido con el gobierno y con los empresarios y les hemos pedido datos al respecto, no los tienen, no hay un consenso. Entonces, hay que abordar la situación del campo navarro con las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, pero hay que abordar las exigencias y las necesidades que plantean. Y nadie es capaz de explicarnos qué objetivos y qué necesidades concretas se están planteando para abordarlo. Aquí no es estar sí o no, y el debate muchas veces plantea sí o no, sí o no. Bueno, pero el agua de la ribera sabemos que no es de calidad. Se plantea que el canal de Navarra pueda llegar agua de boca para beber. Y el campo navarro y las zonas de la ribera tienen que tener todos los recursos, y tenemos que abordarlo eso de una manera, como decíamos, que permita que se haga con garantías y de la mejor manera posible. Y también he mencionado el asentismo que está mencionando las empresas. Esto es lamentable. Yo quiero trasladar mi solidaridad y mi apoyo a la familia y a los compañeros de trabajo del último fallecido en Navarro en el trabajo, un transportista que falleció en Lleida y que es el 7º lo que vamos de año, 12 el año anterior. Es insultante y es hiriente que los empresarios navarros, con la siniestralidad laboral que tenemos, por cierto, la segunda, si tenemos en consideración el marco del Estado español, el marco estatal, por detrás de las Islas Baleares. Sí, eso te iba a preguntar, que fue en 2023 la segunda comunidad con mayor siniestralidad. ¿De verdad los empresarios navarros, en una situación en que los trabajadores y trabajadoras morimos en el trabajo, no volvemos con vida a casa? Lo importante de lo que se tiene que hablar es del asentismo laboral. ¿Y por qué? Y yo pregunto y hago una reflexión, porque creo que es importante muchas veces cuando se plantean las cosas en términos ideológicos. ¿Es malo que los trabajadores y trabajadoras navarras, cuando están enfermos, están indispuestos, no vayan a trabajar? ¿Es malo el permiso de paternidad y de maternidad que se engloba dentro de esos datos? Es decir, ¿qué pasaría en Navarra, en nuestro territorio? No creo que los trabajadores y trabajadoras estén en contra de eso. No, digo los empresarios. Son sus derechos, no, digo los empresarios, pero digo, los empresarios están hablando de eso. Es decir, que hay que bajar. Y cuando decimos que hay que bajar el asentismo, ¿qué quiere decir? Que la gente tiene que acudir enferma al trabajo. Es decir, cuando mueren 7 trabajadores en Navarra porque no se cumple la legalidad, ¿tenemos que hablar de otras cosas o abordar eso? Y nos parece hiriente que la patronal solo quiera hablar de las cosas que les interesan. Y voy a plantear una última cuestión. ¿Qué pasaría en Navarra? ¿Qué pasaría en Navarra si en lo que llevamos de año hubiesen muerto 7 empresarios en sus empresas porque los trabajadores y trabajadoras no cumplen con la ley? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Se mantendría el silencio institucional y el silencio de los empresarios que tenemos hoy en día? Yo creo que no. Y Manuel, pero sobre la siniestralidad, mi pregunta es, ¿por qué están fallando los sistemas de prevención? No están fallando los sistemas de prevención. Los empresarios navarros, y no lo digo yo, lo dicen expertos, pues digo que hay que abordar las cosas con sinceridad, con honestidad y sobre todo con todos los datos encima de la mesa. Lo que le están diciendo a los empresarios navarros es: no cumplís la ley. La ley lleva 30 años vigente y no se cumple. No la cumplen. Y no la cumplen porque es caro cumplirla. Y llama la atención que para hacer cumplir la ley, en Navarra, la Inspección de Trabajo española tiene 13 inspectores, de los cuales solo 9 son de campo, es decir, 9 personas para abordar los retos de prevención y de riesgos laborales en Navarra. Creo que esto es inaceptable. Es inaceptable, insultante e hiriente. ¿Por qué? Porque muere la gente en el trabajo. Porque la precariedad mata. Entonces, o abordamos esto desde un debate sincero y de reconocimiento, y los empresarios navarros abordan su responsabilidad, o estamos hartos y hartas de poner los muertos en los trabajos. Y esto ya es inaceptable. Entonces, estos son los retos. Por eso decimos que, claro,
Si en términos de salud laboral de esto no se puede hablar y hay que hablar de lo que le interesa a los empresarios, que es del asentismo, pues nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, estamos fuera de tiempo. No me gustaría terminar esta entrevista sin hablar de la sanidad y de qué espera el sindicato LAB con respecto a las listas de espera, con respecto a la situación que tenemos ahora mismo, que la encuesta que ha publicado el Gobierno no dice que haya malestar en la ciudadanía, pero es verdad que las listas de espera, lejos de bajar, siguen incrementándose. Bueno, yo diría que la gente tiene cierto malestar. O sea, la gente cuando no llamas al centro de salud y no tienes cita en la semana, o estás esperando para una intervención que para ti es muy importante y que supone salud, pues la gente se molesta y es normal. Nosotros entendemos que no se está reforzando el sistema público, los servicios públicos, y que se está yendo a un sistema que fortalece lo privado. Y ese es el conflicto de intereses que hay en este momento. Por eso la sociedad y los sindicatos tenemos una labor fundamental, tenemos que defender lo público y sobre todo Osasunbidea. El 58% se incrementa en un 58% la actividad a los centros concertados. Esto es inaceptable. Todavía Osasunbidea no ha recuperado la actividad que tenía previa a la pandemia. ¿Y esto por qué sucede? Sucede por años de recortes de los gobiernos de UPN y supone por no abordar el fortalecimiento de los servicios públicos. Y alguno dirá, ¿y eso cómo se hace? Decía previamente, la patronal se niega, la derecha se niega a unas medidas tributarias muy parecidas o similares a las que hay en el ámbito europeo, con las que tendríamos casi 2.000 millones más para poder fortalecer las plantillas de Osasunbidea y reducir la temporalidad y las listas de espera. ¿Por qué no? Porque hay una corriente de fondo que pretende privatizar la sanidad, y ocurre con el sistema sanitario público, pero ocurre también con el papel de las mutuas en Navarra, que las mutuas no tienen otro marco en el marco europeo, solo tienen su existencia en el Estado español. Es decir, vamos a abordar esto. Y claro, la situación está al límite que cuando algunos plantean, bueno, es mejor que nos los lleven las mutuas, así te van a intervenir antes, lo consideres bueno, pero eso no es la solución. O sea, nos están llevando a esa corriente de fondo y ya digo, hay que abordarlo con seriedad, con determinación, y hay que pelear y defender lo nuestro, que es la sanidad pública, Osasunbidea, los profesionales que nos cuidan, y si hacemos eso, nos cuidamos todos, ¿no? Entonces, para mí es importante este aspecto, y como digo otra vez, es el enfoque. Vamos a ser ambiciosos y vamos a cambiar la manera de funcionar actual. 50 años es una buena cifra para hacer parón, análisis y mirar al futuro. Imanol, muchísimas gracias por vuestro tiempo y que vaya muy bien. Eskerrik asko, y es importante tener la oportunidad también que nos habéis dado hoy para llegar a las casas de los trabajadores y trabajadoras navarras. Gracias.